La Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, presenta su programa, Nuestro Pan de Cada Día. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios les bendiga. Su pastor y amigo Óscar Orjuela Gómez. Muy feliz de estar nuevamente en su hogar para dar continuidad a este hermoso discipulado y cuya clase hoy corresponde al bautismo en agua. De hecho, el discipulado lo estamos haciendo precisamente para aquellos candidatos que ya aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador y que desean las aguas del bautismo en obediencia a lo que mandara nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Pero, ¿qué es este bautismo? Bueno, es un paso de obediencia a ese Dios al que hemos aceptado. Es una identidad también que el cristiano tiene, precisamente para demostrarle al mundo entero que lo que está haciendo en ese nuevo cambio de vida, en ese nuevo nacimiento, lo ha hecho de todo corazón para su Señor. Ahora bien, vamos a mirar lo que dice la palabra en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto dijo el Señor Jesucristo dando la gran comisión, es decir, cuando Jesús va a partir para el cielo, para preparar morada para la iglesia, deja una ordenanza que se conoce como la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero dijo que al hacer esos discípulos debíamos bautizarlos en la fórmula bautismal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, el término bautismo significa baptizo, que quiere decir sumergir. Por tanto, el bautismo bíblico es por inmersión. La persona tiene que ser sumergida en el agua para quedar bautizado. El sistema religioso tradicional, como siempre, ha tergiversado toda la verdad de Dios y lo que hace es un rito pagano que viene desde Babilonia y no lo que el Señor Jesucristo ordenara. Debido a ello, nosotros los cristianos no bautizamos infantes. ¿Por qué? Porque Dios no lo manda en ninguna parte de las Escrituras. De hecho, cuando Jesucristo tenía como 30 años, dice la Escritura, llegó a las aguas del río Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando. Él es el modelo del cristianismo para nosotros ir a las aguas del bautismo. Juan está bautizando el bautismo de arrepentimiento. Llega Jesucristo para hacerse partícipe de ese bautismo, pero para identificarse con el creyente que le iba a seguir. La palabra de Dios dice que Jesús mandó dentro de la Gran Comisión bautizarlos en esa fórmula, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el nombre de Dios. Pero también dijo que les enseñáramos a los discípulos todas las cosas que Él nos había enseñado, para que de esa manera pudiéramos llenar el mundo entero de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Vamos a mirar unos pasajes de las Escrituras que nos hablan tocante precisamente a este bautismo. Ya he dicho que no bautizamos infantes. Todos los que salían al Jordán para ser bautizados por Juan eran personas mayores, personas conscientes, personas que tenían muy clara conciencia de que eran pecadores. De hecho, el bautismo que hacía Juan el Bautista era diferente al bautismo que nosotros hacemos actualmente, ya que en ese entonces, cuando las personas salían para ser bautizadas por Juan, confesaban públicamente sus pecados, cosa que hoy no se hace, porque de lo contrario sería algo así como esto: alguien aceptó a Cristo, entonces tendría que pasar al altar y delante de todo el mundo contar todos los pecados que había cometido para mostrar que estaba arrepentido. Ya no se necesita de eso cuando una persona hace una oración de fe y reconoce a Cristo como su Señor y Salvador personal. Sus pecados le son perdonados. De ahí en adelante se capacita, recibe esto que estamos haciendo, el discipulado, y entonces, si esta persona cree a todo esto que se le ha enseñado, puede ir a las aguas del bautismo, precisamente para formar parte de esa comunidad cristiana, lo que llamaríamos, la gente llama la iglesia cristiana. Ahora,
Dice más la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 8, desde el verso 26 al 39, aparece un registro precisamente de un bautismo, y este pasaje encierra muchas verdades tocantes al bautismo en agua, que es bueno prestarle atención al pasaje para poder saber qué fue lo que el Señor ordenó que se debe y no hacer. Y también se caerán unos mitos que, con el transcurrir de los años, la iglesia ha venido cargando, arrastrando, sin saber de dónde salieron. Y dice la palabra del Señor. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe es el evangelista que está levantándose en el primer siglo, haciendo milagros, sanidades, prodigios, llevando el mensaje de salvación. Pero un ángel, dice la palabra del Señor, que le habló a Felipe y le dijo que fuera a un lugar: levántate y ve hacia el sur. Felipe, en obediencia, se levantó, dice el verso 27, y se fue por ese camino. Pero venía un funcionario de Candace, la reina de los etíopes, un eunuco, y dice la escritura que ese etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Él volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Este funcionario de aquella reina vino a Jerusalén para adorar, pero de regreso él viene leyendo un rollo, el rollo del profeta Isaías. Venía leyendo ese libro, y cuando aparece esa acción, el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate a ese carro, a ese carruaje. Y dice la escritura que Felipe se acerca, escucha al etíope que está leyendo este pasaje y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y aquí hay una cosa importantísima acerca precisamente de la capacitación que debe recibir el candidato para poder ir a las aguas del bautismo. Él dijo, respondiendo el eunuco: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y aparece en los siguientes versículos que el pasaje que estaba leyendo el eunuco era al profeta Isaías. Él está leyendo: como a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Cuando él está leyendo este pasaje, le pregunta a Felipe: pero ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de algún otro? Y Felipe, versículo 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es decir, aquí hay una persona que quiere buscar de Dios, pero que no es salvo, o que está adorando a Dios, invoca al Señor, no conoce nada del bautismo, del evangelio de Jesucristo. Digamos que hay personas hoy que tienen una Biblia en su casa, la leen, dicen todo lo que la Biblia dice es verdad, pero ellos no tienen la experiencia de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, de obedecer los mandamientos de Jesucristo, de ir a las aguas del bautismo. No saben, al igual que el etíope. Y dice la escritura que Felipe, empezando desde esa escritura que él está leyendo, porque él es un evangelista, entonces desde ahí toma que está diciendo el pasaje de Isaías, a quién se refería, en este caso al Mesías, a Jesucristo, y le anuncia el evangelio de Jesús. Fue tal el impacto a través de la enseñanza que Felipe le da a este etíope, que dice la escritura que yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esto muestra que Felipe le predicó el evangelio, le enseñó las directrices que Dios había dado, y por ende le enseñó también acerca del bautismo en agua. De tal manera que en el viaje que tienen se encuentran con cierta agua, dice la escritura, y el etíope hace detener el carruaje donde van y le dice a Felipe: bueno, aquí hay agua, me acaba de hablar del bautismo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mire la respuesta que le da Felipe. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto me muestra que Felipe, este evangelista, le enseñó muy bien las directrices que Dios había dado como ordenanza de la Gran Comisión a los discípulos que se levantarían de ahí en adelante. Le enseñó de tal manera que Felipe, para hacer el examen de ese bautismo, le pregunta: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dice: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso muestra que fue adiestrado, educado
conforme a la doctrina de la gracia, que la salvación dependía de Jesucristo, no de ninguna otra cosa, como hemos dicho en el programa anterior. Entonces dice la Escritura que mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe le bautizó. Y note que Felipe era, como dice la palabra del Señor, un evangelista. Hoy más por asuntos protocolarios de organización de la iglesia, pues quienes hacen el bautismo con frecuencia son precisamente los pastores. Aquí encontramos a un evangelista bautizando, y es el primer caso dentro de el relato de la iglesia primitiva. Por ende, pues aquí miramos que hay un ministro, obviamente tiene que ser un ministro de Dios, una persona ordenada por Dios, una persona llamada por Dios, pero este es un evangelista. Con frecuencia los evangelistas actuales no bautizan a nadie. Es un trabajo que se le ha asignado al cuerpo pastoral. Pero si lo miráramos a la luz de la Escritura, pudiéramos decir, ¿el evangelista puede bautizar? Pues es el relato que estoy mencionando en la palabra del Señor. Felipe era un evangelista, no era pastor. Y allí lo está bautizando. Ahora, como cada denominación tiene una normatividad interna del concilio al cual pertenece, pues es tan respetable que yo solamente estoy mirando qué dice la Escritura a nivel general tocante a ese bautismo. Número 2. Mitos que se van cayendo. Dice que descendieron juntos al agua. Alguien me ha preguntado que si obligatoriamente el ministro y el candidato tienen que entrar al agua. Bueno, Juan el Bautista los bautizaba en el agua. Digamos que se debe hacer de esa manera. Aquí juntos descienden al agua. Pero hemos tenido casos, voy a ponerle uno en particular, donde me llamaron para ir a bautizar a una anciana que había aceptado al Señor, pero que por cuestiones de salud no había podido regresar a la congregación, había recibido el discipulado, pero no había podido ir a los bautismos. Ella está enferma, está delicada de salud, y debo desplazarme hasta su vivienda. Ella vivía en una montaña. Allí no teníamos un río donde bautizarlos. Porque hay personas que suponen que si no es en un río, entonces el bautismo no tiene ninguna validez. Algunos hasta se han atrevido a decir que para que el bautismo tenga la efectividad con la cual el Señor la proclamó, hay que ir literalmente al río Jordán donde Jesucristo fue bautizado. No, el etíope no fue al río Jordán. Dice que yendo por ese camino encontró cierta agua y allí se efectuó su bautismo. Por ende, no importa dónde sea el agua, en el océano, en un mar, en un río, en una piscina, en una alberca, donde fuere. Entonces yo voy donde esta anciana, donde esta familia, y aquella mujer, pues en esa montaña donde estaban, no había un río cerca, no había un lago, no había nada. Me dijeron, ¿dónde la va a bautizar? Yo dije, hay una alberca aquí. Y la alberca realmente era muy pequeña, no alcanzaba a tener 80 centímetros por 80. Es decir, o cabía ella, que era la que se iba a bautizar, o cabía yo, que soy el que la voy a bautizar. Entonces yo pienso, bueno, Señor, ¿y aquí qué hago? Pues pusimos una silla, la entramos a ella, que era la que necesitaba ser bautizada, y yo desde afuera la bautizo. Alguien pudiera decir, no, porque usted no entró al agua, ese bautismo no tiene valor. Tiene el mismo valor porque yo ya estoy bautizado, ella era quien necesitaba ser bautizada. Pongo otro caso. En la cárcel, cuando fui a la cárcel Nacional Modelo a hacer trabajo evangelístico, pues allí nos reuníamos bastantes personas y empezamos a discipular a los nuevos convertidos en una cárcel. Ni modo de decirle al director del presidio, ¿me puede dejar ir a estos 50 hombres que nacieron de nuevo y son personas nuevas en Cristo Jesús? Sus pecados les son perdonados. ¿Los voy a llevar a bautizarlos y ya se los regreso? Estoy seguro que el director hubiera dicho, no, no se puede, porque este señor debe pagar una condena de 20 años, este de 8, este de 7, este de 15, este de 22. Hasta que cumplan la condena pueden ir a ser bautizados. Y entonces eso hubiera impedido que ellos hubieran tenido el desarrollo de su vida cristiana como todo un discípulo de Jesucristo. ¿Qué tuvimos que hacer entonces? Lavar la alberca donde ellos sacaban para lavar y bautizarlos allí, en ese lugar. Lo importante es que había agua. A eso voy. Hay lugares y momentos extremos donde no ha habido sino una caneca de 55 galones donde no cabe sino una persona.
¿Se puede bautizar allí a alguien? Sí, aunque es un poquito dificultoso, pero se puede bautizar. Lo importante es que la persona, el candidato, sea sumergido en el agua. Y pudiera seguir mencionando muchos más casos que nos parecerían como al extremo. Sin embargo, todos aquellos que acabo de mencionar y muchos más fueron sumergidos en el agua, por ende fueron bautizados. Por tanto, habría que mirar si tenemos la probabilidad de tener un río, una piscina o mucha agua donde quepa el candidato y también el ministro, no hay ningún problema. Yo fui bautizado en un baptisterio y obviamente allí también mi pastor descendió conmigo y yo también he tenido congregaciones con baptisterio donde podemos bautizar allí entrando los dos al agua. Pero ya dijimos en qué consiste el bautismo: sumergir al candidato porque tiene un simbolismo representativo de la vida cristiana. ¿Dónde dice eso la Biblia? Vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 4 de la epístola a los Romanos. Dice la palabra: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, cuando al candidato se sumerge en el agua, eso representa que está muriendo a la vida antigua, a la vida mundana, a la vida de pecado en la cual vivía antes de aceptar a Jesucristo. Y cuando sale del agua el candidato, lo que está representando es que así como Cristo resucitó de entre los muertos, entonces de esa manera la persona está naciendo para una vida nueva, viviendo y dando testimonio público que Jesucristo es su Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es su Dios, su amo y su todo, y que no se avergüenza del Evangelio porque ahora Él vive una vida nueva. Algo así como decir: públicamente doy testimonio de que no me avergüenzo del Evangelio, que creo en Jesucristo, que Él me ha perdonado mis pecados y por eso lo hago públicamente. Algo maravilloso. De hecho, Efesios capítulo 4, el verso 5 dice la Escritura: un Señor, una fe, un bautismo. Hay personas que se trasladan de una congregación a otra y cuando llegan a esa otra comunidad el pastor les dice: ¿usted es bautizado? Sí. ¿Dónde fue bautizado? Yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en la iglesia tal. Pero esa iglesia no me cae muy bien, tiene que bautizarse otra vez aquí. No, es un bautismo. Uno se bautiza una sola vez en la vida. Y vuelvo a repetir, no el bautismo religioso pagano que de infantes a muchos de nosotros nos hicieron, nos practicaron, sin ni siquiera nosotros ser conscientes de qué era lo que estaban haciendo con nosotros, porque personalmente yo no me acuerdo cuando mis padres me bautizaron en el catolicismo. El bautismo tiene que tener esa connotación de que la persona es quien pide el bautismo. La persona es consciente de que era pecador, Dios le ha perdonado sus pecados, se ha arrepentido, ha nacido de nuevo, quiere obedecer a Dios, sigue sus ordenanzas y por ello toma la decisión de ir a las aguas del bautismo. Un infante, un bebé, pues ni siquiera sabe qué es pecado, no tiene el conocimiento, no tiene la razón de discernir entre el bien y el mal, qué es o no pecado agradable o no delante del Señor. Por ello, el candidato a las aguas del bautismo debe ser una persona que tiene uso de razón, que tiene una conciencia clara, que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, que ha aceptado la doctrina de Jesucristo, que se ha arrepentido de sus pecados y entonces puede ir a las aguas de ese bautismo. Hay un ejemplo maravilloso que encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, versículo 13 en adelante, y es nada más ni nada menos que el bautismo en agua de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Escritura: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesucristo es el Mesías. Juan el Bautista es el precursor de ese Mesías. Es decir, es quien anuncia que detrás de él venía uno que es mayor, el cual, dice él, yo no soy digno de desatar encorvado la correa de sus sandalias. Y dice la Escritura que Jesús, siendo unos 30 años, aparece en el Jordán y va a Juan el Bautista para ser bautizado por él. Sin embargo, Juan se opone a Jesús y le dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí.
Y la respuesta del maestro es la que clarifica un punto doctrinal importante. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. ¿A qué justicia se refiere el Señor? Como Jesucristo es Dios y se ha hecho hombre, tiene que cumplir unas ordenanzas precisamente que estaban prescritas en la ley, y que Jesús, como viene a cumplir y a obedecer, le dice a Juan, tranquilo, bautízame. Juan le dice, no, no puedo. Yo necesito que tú me bautices a mí, reconociendo su condición de pecador también. Jesús le dice, deja Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Qué justicia? Había protocolos que tenía que cumplir Jesús, como cuáles, como ser circuncidado al 8º día, asunto que se dio, como ser presentado 40 días después de su nacimiento en el templo, asunto que también se dio, como ser presentado como hijo de la ley en Jerusalén por primera vez a los 12 años en la fiesta del Bar Mitzvah, cosa que también fue realizada. Y ahora él necesitaba ir a las aguas del bautismo. ¿Para qué? ¿Porque Jesús necesitaba ser limpiado de los pecados? No, porque Jesús necesitaba ser identificado con nosotros los pecadores y cumplir en obediencia aquellas ordenanzas, para que a la postre, cuando Él da la gran comisión de ir a bautizar los discípulos, Él es el modelo de vida y ejemplo en todo lo de un creyente. Por ello dice la palabra que entonces Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él, y ahora se escucha una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, el Padre Celestial dando testimonio público de la obediencia de Jesucristo, identificándose con los hombres en este paso del bautismo, que, vuelvo a decir, tipifica la muerte, cuando somos sepultados, de Cristo, y la resurrección al salir y al subir de las aguas. Esto mismo muestra que a Jesús tampoco lo rociaron con unas gotitas de agua, con sal y con un hisopo. Jesucristo también fue sumergido en las aguas para, en esa obediencia, darnos el modelo de vida. El apóstol Pedro, uno de los discípulos del Maestro, uno de los apóstoles, clarifica un punto especial tocante al bautismo. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 21, el apóstol clarifica un asunto importante tocante a este bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas personas han dicho, o hay algunas iglesias que dicen que la persona que fue salva porque aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, mire esta contradicción, ahora tiene que ir a las aguas para que Dios le lave los pecados. Perdón, si Jesucristo le lavó los pecados con su sangre cuando la derramó en la cruz, y esta persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, el bautismo no le quita los pecados a nadie. El bautismo es un simbolismo de que morimos para el pecado y resucitamos para Cristo, en una conciencia, como dice el apóstol Pedro, a una conciencia de una vida nueva en Cristo Jesús. Por tanto, no quita los pecados. ¿Qué ejemplo podemos citar tocante a esto que acabo de mencionar? Jesucristo, cuando está muriendo en la cruz, nos da un punto importantísimo para tomarlo en cuenta aquí. Hay personas que dicen, si un creyente no se bautiza, está perdido, está condenado. Bueno, no está condenado. Hay que mirar las circunstancias en las cuales por qué ese creyente no se bautiza. Voy a ponerle otro caso. Pastoreando alguna de las varias iglesias que he pastoreado, una hermana venía con frecuencia al templo. Estaba durante años en la iglesia. Yo le dije, ¿por qué no se bautiza? Ella nunca nos quería decir por qué. Tenía un problema de venas varices en sus piernas, y ella pensaba que al salir del agua alguien la iba a notar y se iban a burlar de ella. Es decir, ella amaba a Dios, pero tenía un problema sencillo que nos lo hubiera dicho, no es ningún asunto pecaminoso o difícil de solucionar. Sencillamente ella le daba vergüenza de que alguien le viera sus piernas. Por eso no se bautizaba, no porque no amara al Señor ni porque quisiera ser obediente. Ese es un caso de los cuales un creyente no se bautiza, pero que no lo podíamos condenar. 2. Hemos tenido personas que han aceptado a Cristo en el lecho de muerte.
en un hospital, moribundos. No se pudieron bautizar. Aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador y murieron. ¿Se salvaron? Claro que se salvaron. Porque el bautismo no le quita los pecados a nadie. Es decir, no tiene que ver con la salvación del alma. Tiene que ver con el obedecer un mandamiento y avanzar en la vida cristiana. Pero en el caso que estoy mencionando, la persona no se podía congregar porque iba a morir. Pero el caso que voy a citar, que está en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, el versículo 39. Dice la Escritura: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Es decir, este hombre, este ladrón, era consciente de que sus actos de pecado, por no haberse arrepentido, lo iban a llevar a la condenación eterna. Y reprende al otro, al que estaba injuriando a Cristo. Pero me llama la atención que dice la Escritura que este hombre, reflexionando, el que se arrepiente, no es ladrón bueno. Algunos dicen que el ladrón bueno, pues si el ladrón no es bueno, el ladrón que se arrepintió. Versículo 41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, refiriéndose a Cristo, ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, lo cual muestra que este hombre se arrepintió: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y me agrada tanto leer el pasaje 43, que Jesús no le dijo: te tengo una mala noticia. Como no te has bautizado, estás perdido. El infierno te está esperando. No, pues este hombre también iba a morir aquí en la cruz. ¿Cuándo se iba a bajar para ir a bautizarse, recibir la doctrina del Señor y ser salvo? Si es que el bautismo traería salvación. Jesús le contestó: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le da la más grande promesa, es decir, por haberme aceptado, por haberme reconocido, aún en este último momento de tu vida eres salvo. Y note que no menciona ya el bautismo como parte esencial de la salvación. Es decir, una persona que está moribunda y acepta a Jesucristo y muere en esa condición, es salvo perfectamente, es salvo. Pero si tiene la ocasión de aceptar a Cristo, de congregarse, pues debe buscar obedecer a Dios en este paso de obediencia, que lo va a identificar con el mundo entero como que murió al pecado y resucitó para Cristo mediante ese bautismo, y de ahí en adelante seguir viviendo y sirviendo al Señor en lo que Dios requiera, que esta persona va a ser el canal que Dios va a utilizar para hacer más discípulos, al apóstol para ser un pastor, un ministro, un evangelista, un profeta, bueno, qué sé yo, los tratos que Dios tenga con la vida de esa persona. Por tanto, vea lo maravilloso que es aceptar a Cristo para que sea salvo, obedecer sus mandamientos de ser bautizado para identificarme en esa muerte y resurrección con Él, y por ende poder dar un testimonio público y sencillo de vivir para Dios y avanzar en mi vida espiritual cristiana para que el plan perfecto de Dios se cumpla en mi vida. Vea lo maravilloso que es aprender. Por eso llevamos este segmento paso a paso. Vamos viendo una cosa, vamos viendo una ordenanza, vamos viendo otra enseñanza, y simultáneamente se va entretejiendo el gran edificio de la fe con el fundamento del discípulo de Jesucristo para que el plan perfecto de Dios se cumpla en su vida. Si no lo ha aceptado todavía, este es el momento de decirle: Dios, perdona mis pecados. También quiero ir a las aguas del bautismo, no para que me perdone los pecados, porque con tu sangre me perdonaste los pecados. Es para vivir para ti. Por eso hoy te acepto en mi corazón como Señor y Salvador personal. Ahora me quiero capacitar, quiero ir a las aguas del bautismo y esperar qué tienes para mí, para también hacer este hermoso trabajo de llevar el Evangelio a todas las naciones. Que Dios les bendiga. Mañana nos veremos para darles un nuevo pan de vida. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.